La cuenca endorreica conocida como Laguna de Chignahuapan, ubicada en la región fisiográfica de la Sierra Norte de Puebla, constituye un cuerpo de agua de relevancia ecológica, simbólica y cultural. Su nombre de raíz etimológica náhuatl, Chiconahui, 9, Atl, agua y pan lugar, alude a los 9 manantiales que la alimentan, estableciendo una relación ontológica entre su geografía y su carga semántica. El estudio de la laguna no puede desligarse de la ocupación humana en la región. Evidencias arqueológicas y estudios paleoambientales indican que el cuerpo de agua existió como un lago de agua dulce desde el Pleistoceno tardío hace aproximadamente 22.000 años. La presencia humana en sus márgenes es, sin embargo, mucho más reciente. La evidencia etnohistórica sitúa a la región para el periodo posclásico tardío, aproximadamente el siglo X de nuestra era, como un territorio de frontera y coexistencia entre diversas etnias. Se registra una ocupación temprana de grupos tutunacu a los que posteriormente se sumaron nahuas, otomíes y tepehuas. La laguna, en este contexto, era un recurso vital para la subsistencia, pero no existen registros de que estos pueblos la consideraran un umbral hacia el enfrentamiento. La fundación formal de la población aledaña no ocurre sino hasta la época colonial, en 1527, bajo el nombre de Santiago Chiquinahuitl. Este acto, promovido por la corona española, obedeció a una lógica de reorganización territorial y evangelización. Chignahuapan, como nombre, sobrevivió, pero su significado profundo fue moldeado por la imposición de una nueva jerarquía simbólica. El elemento central del discurso contemporáneo sobre la laguna es su identificación como la puerta de la entrada al Mictlán, el inframundo mexica. Para comprender esta asociación debemos remitirnos a la cosmología náhuatl. De acuerdo con fuentes como el Códice Feyerabadi-Mayer, el Mictlán es un lugar de descanso eterno, gobernado por Mictlantecutli, al que las almas acceden tras un viaje de 4 años, durante el cual deben superar 9 pruebas o páramos. El noveno y último de estos páramos recibe el nombre de Apanouia, que significa lugar donde se pasa el agua. La vinculación de este esquema mitológico con la laguna se fundamenta en la analogía numérica. Los 9 manantiales de la laguna se interpretan como una representación material de los 9 niveles del Mictlán. No obstante, es crucial señalar que esta identificación específica carece de evidencia en los códices o en las crónicas coloniales tempranas. No existe un registro prehispánico que designe a Chignahuapan como la entrada al Mictlán. La asociación es en realidad un proceso de reinvención cultural que data de finales del siglo XX. La creación en 1995 del Festival de la Luz y la Vida fue el mecanismo a través del cual esta narrativa se consolidó. Se trata de una puesta en escena que recrea el viaje del alma, convirtiendo la laguna en un escenario ritual y legitimado, por medio del performance, una tradición que, aunque basada en mitos auténticos, es una interpretación contemporánea del pasado con fines meramente turísticos. El discurso moderno también integra a 2 especies animales como actores centrales del viaje al Mictlán, el xoloescuincle y el ajolote. El xoloescuincle en la mitología mexica es un perro bermejo que guía a las almas. Su rol está documentado en fuentes como el Códice Borgia y los escritos de Fray Bernardino de Sahagún. La función del xoloescuincle es la de un ser que conduce a los difuntos a través del inframundo. Su presencia en las narraciones actuales sobre la laguna es, por lo tanto, una recuperación fiel de una creencia prehispánica. Por su parte, el ajolote está vinculado al dios Xolotl, la deidad gemela de Quetzalcóatl, asociada con el fuego, los relámpagos y los monstruos. La propia palabra axolotl proviene del náhuatl atl, agua, y xolotl, monstruo, es decir, monstruo acuático. Esta figura mitológica es prehispánica y está bien documentada. Sin embargo, al igual que con el Mictlán, la especificidad de la laguna como escenario de este viaje es una creación moderna. El hecho de que el ajolote sea una especie endémica de la Cuenca de México y que habita en la laguna de Chignahuapan ha facilitado la narrativización de su presencia, pero no hay evidencia de que los antiguos nahuas consideraran este lugar como el hábitat privilegiado de la deidad Xolotl. La laguna proporciona el contexto ecológico perfecto para una construcción cultural que busca dotar de significado a su biodiversidad. Otro elemento del imaginario local es la leyenda de la Tlanchana, una criatura acuática descrita como una mujer hermosa con cola de serpiente negra. Su nombre deriva del náhuatl y se ha interpretado como espíritu mágico del agua o madre del agua. Esta figura pertenece a un estrato mitológico más antiguo, probablemente asociado con deidades del agua o la fertilidad, comunes en la cultura mesoamericana. Sin embargo, su versión actual ha sufrido un proceso de sincretismo y occidentalización. La cola de serpiente, que en la tradición indígena evocaba a deidades como Cihuacóatl,
fue reinterpretada por la mentalidad colonial como un atributo demoníaco. Con el tiempo, la tlanchana se asimiló a la figura de la sirena europea, adoptando una cola de pez. La leyenda que narra cómo seducía a los pescadores para llevarlos al fondo de la laguna es una tradición oral sin soporte documental prehispánico. Al igual que la asociación con el Mictlán, es una narrativa de origen local que se ha transmitido y transformado a lo largo de siglos. Representa la supervivencia de un sustrato mítico indígena, pero su forma actual es el resultado de una larga cadena de reinterpretaciones, adaptaciones y, en los últimos años, de una reelaboración para el consumo turístico. Más allá de su dimensión simbólica, la laguna de Chignahuapan constituye un ecosistema de alto valor biológico. Forma parte del área de protección de flora y fauna Ciénega del Lerma, una región hidrológica prioritaria que alberga una notable diversidad de especies. Los estudios han registrado en este humedal 178 especies de aves, 3 anfibios, 3 de peces y 1 de mamíferos, así como 11 subespecies de aves. Entre la fauna isitiológica destaca el charal de Chignahuapan, descrito en 1965 y endémico de este cuerpo de agua. Su presencia confiere a la laguna un valor biogeográfico singular, al tratarse de una especie que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. La avifauna migratoria constituye otro componente fundamental de este ecosistema. Durante los meses de invierno, el humedal recibe decenas de especies de aves migratorias y residentes provenientes de Canadá y Estados Unidos. Entre ellas se encuentra la mascarita del Lerma, ave endémica de la Ciénega cuyo hábitat se ha visto degradado por la contaminación, así como el pato mexicano, una especie amenazada. La presencia de estas aves subraya la importancia de la laguna como punto de descanso en las rutas migratorias del continente. El ajolote del Lerma es otra de las especies emblemáticas del ecosistema. Se trata de un anfibio endémico del centro de México que, junto con el charal y la gallineta amarilla, se encuentra en peligro de extinción. La destrucción de su hábitat natural y, en algunos casos, su consumo por presuntas propiedades medicinales ha llevado a la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza a declararlo en peligro crítico de extinción desde el 2018. En respuesta a esta situación, el municipio creó el Museo Nacional del Ajolote, un espacio dedicado a la preservación de la especie y a la difusión de su gran valor ancestral. La laguna enfrenta, sin embargo, serias amenazas ecológicas. Entre las externalidades negativas que alteran sus funciones ecosistémicas se cuenta la contaminación por descargas residuales. Se estima que se vierten más de 5 millones de litros de agua residuales al día. La proliferación del lirio acuático, una especie exótica invasora que impide la entrada de luz y oxígeno a la columna de agua, y la introducción de peces exóticos que compiten con las especies nativas. A ello se suma la decantación parcial de la laguna, consecuencia de las políticas de extracción de agua para abastecer a la Ciudad de México a partir de la década de 1940 y el cambio de uso de suelo en la cuenca. En este contexto, la presión ambiental se inserta en actividades humanas como el torneo de pesca de trucha, que se celebra anualmente en el mes de septiembre. Este evento, que en 2025 alcanzó su 35ª edición, forma parte del calendario festivo local y atrae a entusiastas de la pesca deportiva. En la laguna se pueden pescar truchas, carpas y charales. Desde una perspectiva antropológica, el torneo representa una forma de aprovechamiento económico y recreativo del recurso lacustre, que coexiste, no sin tensiones, con los esfuerzos de conservación de las especies endémicas. La laguna alberga un total de 182 especies registradas, de las cuales 19 son endémicas y 5 exóticas invasoras. 17 de estas especies se encuentran en alguna categoría de riesgo según la norma 059 Semarnat 2010. Este dato revela la fragilidad del ecosistema y la urgencia de implementar estrategias de manejo sostenible que reconcilien la actividad turística, simbólica, la pesca deportiva y la conservación de la biodiversidad.